Va otro ejemplo más. Fíjense, supongamos que a mí me gusta en las mañanas salir a correr. Y ahora voy a hacer un ejemplo que no tiene que ver con el tiempo. Porque hacerlo con el tiempo, pues prácticamente nada más necesito definir una sola cosa. Cualquiera que sea, y ya tengo una derivada. Nos podríamos preguntar, ¿y puedo relacionar dos cosas donde el tiempo no tenga que ver? Sí, sí se puede. Y para responder eso, les pongo este otro ejemplo en el que el tiempo no tiene nada que ver, aparentemente. Fíjense, soy un corredor, salgo en las mañanas, empiezo corriendo 5 metros y tengo una pulsera de esas pulseras inteligentes que me mide la temperatura. Entonces, corrí 5 metros y tengo 20 grados de temperatura corporal. Cuando llego a 10 metros, hay un cambio, provocó un cambio en mi temperatura. Correr más metros elevó mi temperatura a 25 grados. Muy bien. Viene la pregunta. ¿Cuál sería la razón de cambio de los metros recorridos con la temperatura corporal? ¿Cuánto cambia la temperatura por los metros que yo corra? Eso sería derivada. Nos podríamos preguntar, ¿de cuánto sería? Pues la podemos calcular. Entonces, la derivada es igual. ¿Cuál es el concepto? La razón del cambio de la variable de salida. Entonces, delta t entre la variable de entrada, delta x. El cambio en la salida con respecto al cambio en entrada. ¿Cómo se mide el cambio de una variable? El estado 2 menos el estado 1. Lo mismo diríamos para la variable de entrada. El estado 2 menos el estado 1. Entonces, esta derivada es igual a T2, 25, menos 20 entre 10 menos 5. Volvemos. 25 menos 20, 5 grados. Entre 10 menos 5, 5 metros. Fíjense qué significa la derivada. ¿Cuánto se espera que cambie la temperatura corporal al ir corriendo una cantidad de metros? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que va a cambiar, va a haber un cambio de 5 grados por cada 5 metros que esté corriendo. Eso significa que si esta temperatura sigue el mismo patrón que ya tiene, es decir, si tiene el mismo comportamiento, al pasar otros 5 metros más, es decir, al llegar aquí de 10 a 15 metros, ¿cuánto se esperaría que aumente la temperatura corporal? Es decir, una X3. ¿Cuánto sería la temperatura 3? Pues la derivada nos lo dice. Nos dice que va a aumentar 5 grados por cada 5 metros. A eso se le llama razón de cambio. Entonces, si aquí aumenta 5 metros más, yo espero 5 grados más en la temperatura corporal. Es decir, si tiene 25, ahora va a tener 30 grados y ya tenemos una temperatura 3. Y si eso sigue así, pues el corredor cada 5 metros va a estar aumentando 5 grados. Eso es
lo que nos dice precisamente la derivada. Con esto, yo deseo que ustedes van a hacer un ejercicio de 5 ejemplos de derivadas en la vida cotidiana. Y pueden ser ejemplos tan simples como que van a la escuela y hay una cantidad de alumnos en el camión, supongamos, y se suben muchos y aumenta tantos alumnos. Con respecto al tiempo, supongamos que desde que arranca a su casa hasta que llega a la escuela. Entonces tienen una cantidad de tiempo. Tiempo 1, tiempo 2. Número de alumnos cuando subieron en la parada y número de alumnos antes de la parada y después de la parada. Ese cambio de alumnos. Entonces, la cantidad de alumnos, X1, Y1, entre la cantidad de alumnos después, Y2, con el tiempo, ya tienen una derivada. Pongo a hacer una comida y le mido la temperatura, 25 grados. Y después veo que ya está la comida y mido la temperatura, 95 grados. ¿Cuánto tiempo se llevó en hervir? No sé, 15 minutos. Ah, bueno, medí el tiempo. Tiempo 1, tiempo 2. Ya tengo entonces una relación de cambio, que sería una derivada. Entonces, con esto, yo deseo demostrarles a ustedes qué fácil es ver derivadas en el mundo cotidiano. Basta con tomar cualquier cosa del mundo físico y relacionarla, por ejemplo, si no quieren hacer esto de variables distintas, pues relaciónenla con el tiempo y van a ver que es muy sencillo. El peso, temperatura, la presión, la altura, subo un escalón, estoy a una altura, me bajo del escalón, estoy a otra altura, voy a un segundo piso, subí, bajé, cuánto tiempo estuve en clases, altura contra el tiempo, comí, no sé, una libreta, tiene 100 hojas, ya usé 5, ya usé 7, voy avanzando, la cantidad de hojas al principio que he usado en clases, hojas al final. Es tan sencillo así. Entonces quiero que ustedes me escriban 5 ejemplos de derivada y me pongan por qué. ¿Qué variable cambia con respecto a qué? No es necesario que lo hagan numéricamente. Si ustedes quieren hacerlo con números porque se les facilita, también estaría bien. Pero realmente lo que deseo es el concepto, que ustedes puedan buscar ese concepto de derivada en el mundo cotidiano. Tengan muy buen día.